Buenas noches, damos una cordial y calurosa bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en la transmisión de CCPC Costa Rica para este viernes y también a los que tenemos presentes aquí en la casa. Hoy contamos también con la visita de la familia. De nuestra salvación, es necesario aprender a conocerle día a día, y en CCPC nos gusta muchísimo poder hacerle llegar a usted un mensaje, una reflexión, una enseñanza, una prédica y en su relación con ese Dios que es grande, que es omnipotente. Preparémonos porque vamos a tener un hermoso tiempo. Queremos saludar también a las personas que nos acompañan. Nos hemos preparado para recibirles. Tenemos aquí a Deyanira, Alison, bendiciones hasta Estados Unidos. Dios te bendiga junto con tu madre. Tenemos a Pipo, Isaías Jr., que ya está conectado. Qué bueno. Maki está conectado y también lo tenemos aquí en Casa CCPC. Grisel Quesada, eres bienvenida. Qué bueno es que ya usted haya dispuesto en su corazón a acompañarnos en esta noche. Doña Mirna, muchas bendiciones para su vida. Marco Guzmán también nos está acompañando y cada uno de ustedes que poco a poco es hermoso poderles dar una bienvenida en esta noche. De parte de CCPC, bienvenidos todos y que Dios nos enseñe en su palabra su gran mensaje. ¿Y quién como Él? Nada iguala su gloria y su poder. Grande es su amor.
hace el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él?
el cielo tú reinas, y en la tierra eres Señor, por siempre y para siempre. Junto a la brisa y el viento, los árboles se mueven al compás de tu alabanza, declarando tu grandeza. En el cielo tú reinas, en la tierra eres Señor, por siempre y para siempre. Junto a la brisa y el viento, los árboles se mueven al compás de tu alabanza, declarando tu grandeza. Pedimos disculpas. Queremos honrar y bendecir el nombre del Señor. Esta noche es una noche muy especial, puesto que nos hemos reunido unas cuantas personas aquí presencialmente y otras de manera virtual, como es el caso de ustedes, y queremos que esta noche sea una noche muy provechosa. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en lo que queremos compartir y que seamos edificados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, Señor. Porque como dice la Escritura y lo recordamos siempre, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Te adoramos porque tú nos permites el gran privilegio, el gran honor, Señor, de estar en tu casa, ya sea presencial o virtualmente. Te pedimos que tú nos dirijas esta noche de tal manera que salgamos de acá llenos de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias desde ya. Amén, amén. Nuevamente bienvenidos, esperando que Dios sea el que
dirija nuestros pasos y nuestra conversación y nuestra enseñanza. Pero antes queremos recordarles que el próximo domingo, 9:30, para arrancar a las 10 de la mañana, tenemos nuestro culto presencial. Queremos que usted se anote. Se están llenando los espacios y no queremos que nadie, y mucho menos usted, se quede fuera. Queremos que usted esté con nosotros próximo domingo. Así es que a ese número que aparece en pantalla usted se puede reservar su espacio para este culto presencial del próximo domingo. En este culto adoraremos al Señor como siempre, compartiremos la palabra. Si usted ha dispuesto en su corazón traer sus ofrendas, sus diezmos, será una bendición. Si no, no hay problema, no pasa absolutamente nada. La iglesia del Señor es aquellas personas que damos lo que de gracia, lo que de gracia recibimos. Les recuerdo también que hay una cuenta Simpec, un número de teléfono, y también hay una cuenta IBAN en la cual usted puede ofrendar y honrar a Dios. Como dice la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes. Y dice, y serán llenos tus lagares y tus graneros rebosarán, dice la Escritura. Hay una palabra que siempre me mueve y dice, probadme en esto. Y le tengo que decir que en estos 40 y resto de años no lo he hecho por probarlo, pero Dios ha sido fiel. Nunca he podido ganarle a Dios en cuestión de dar. Mientras más yo doy, más el Señor me da. Y posiblemente, hermanos, porque no lo hago con el fin de negociar con Dios, sino porque mi corazón está agradecido, porque Dios ha sido bueno, me ha permitido servirle por mucho más de 40 años, 44 años por ahí, y he podido criar familia, no me ha hecho falta absolutamente nada, y Dios sigue proveyendo. Bien, hermanos, esta noche queremos tocar un tema. Estuvimos hablando de un tema hace unos viernes atrás, de un tema bien interesante, que era, o que fue en su momento dado, la soberanía de Dios. Y de lo cual Spurgeon dijo que no hay doctrina más odiada por los mundanos que la doctrina de la soberanía de Dios. Pero esta noche quiero hablar de otro tema que todavía es más álgido que ese. Todavía es causa más, como dice mi esposa Marjorie, más roncha que el de la soberanía de Dios. Y les quiero hablar de la sumisión. Porque si bien la soberanía de Dios causa aversión a los mundanos, la sumisión en muchos creyentes causa también aversión. Todo lo que tenga que ver con someterse, con ser sumiso a muchas personas y a nuestra carne, ¿por qué no decirlo?, le causa repulsión. Pero quiero leer para ustedes Romanos capítulo 13 y quiero leer el verso 1 y el verso 2. Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2. A manera de introducción quiero decirle que la palabra sumisión se define como la acción de someterse o someter. Y cuando habla de someterse o someter, ya ahí empiezan nuestras primeras reacciones negativas. Nuestra carne se revela a eso. Pero no es una doctrina extraña en la Biblia. Está implementada, la habló Jesús, la enseñó de varias maneras, pero desde el Antiguo Testamento, ¿recuerda usted una historia interesante? Cuando Abraham se allega
a la criada de Sara, su esposa, y ella queda embarazada, y por causa de las diferencias, que no vamos a hablar mucho de eso, que no voy a hablar de eso, pero dice la Biblia que la criada se va, y en el camino, en la huida, le aparece un ángel, y las palabras del ángel es: vuélvete y sométete a la esposa de Abraham. Sométete a tu ama. Sométete a tu ama. Y eso no es cosa fácil. Entonces, porque hablar de someter o someterse es algo que no nos gusta a nosotros. Querramos o no, el mundo vive bajo estructuras. Mire, hermanos, hay cosas que nos subyugan, y a manera de ejemplo, uno le enseñan desde la escuela, desde pequeñito, que uno nace, crece, se desarrolla, se multiplica y muere. Eso es una ley. Y quiera usted o no quiera, es una ley a la cual nos sometemos o nos sometemos. Porque yo puedo decir que esa ley en mi vida no funciona, pero es el desarrollo natural del ser humano. La palabra de Dios entonces nos enseña que vivimos bajo estructuras, querramos o no, donde hay autoridades por donde quiera. Tomamos como ejemplo las grandes autoridades que la naturaleza nos impone. Querramos o no, son leyes de la vida. Pero tenemos leyes civiles, tenemos trabajo, autoridades en los trabajos, el gobierno, también hay leyes espirituales a lo cual nosotros debemos someternos. Y yo quiero hablar un poquito hoy acerca de la sumisión, pero déjeme poner, antes de leer el pasaje, decirle algo. Yo le puse a esta enseñanza, la sumisión, un camino difícil pero seguro. Un camino difícil pero seguro. Mire, hace algún tiempo, ya unos años atrás, yo tuve una experiencia y la vida me ha enseñado que resistir a las autoridades no es cosa buena. En ese tiempo, hace algunos años, yo tenía un vehículo que ya estaba en la finalización de un proceso en el cual el vehículo tenía que ser reinscrito. Y no se me olvida, un día del trabajador, yo digo, no debe haber muchos oficiales de tránsito en la calle. Es el día del trabajador. Tengo este vehículo, ya tengo prácticamente finalizados los trámites para volverlo a inscribir, ya todo está listo, voy a dar una vueltita. Y la vueltita era de escasos 600, 700 metros, con la dicha o la desdicha de que habían unos oficiales de tránsito. Mire usted qué casualidad, una lección para mí. Y resulta ser que inmediatamente que me vieron, me hicieron el alto, yo paré, y entonces yo les hablé con la verdad. Y aquel hombre dice, bueno, nosotros tenemos que proceder a hacerle un parte, tenemos que proceder a quitarle el vehículo. Y yo de verdad que estaba preocupado. Era negligente, pero resulta ser que yo me sometí a las leyes. Yo le dije, mire, ustedes tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón de quitarme el carro, de hacerme un parte. Tienen toda la razón. Pero mire, yo salí de mi casa a dar una pequeña vuelta al carro que compré, que arreglé. Si ustedes me pueden ayudar, yo se lo agradecería. Bueno, me detuvieron ahí un tiempo prudencial hasta que el hombre se movió a misericordia y me dejó ir. Esa es la forma
correcta de enfrentar a las autoridades. Es la forma correcta. ¿Cuál? Obviamente reconociendo y sometiéndose. Yo pienso que es el camino más seguro que hay en cuanto a las estructuras que el mundo nos ofrece, someternos a ellos. Ahora sí, la palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades. No define cuáles autoridades. Dice a las autoridades superiores. No dice que es la policía de tránsito o la Guardia Civil. No dice que es al maestro de escuela solamente. Todo lo que sea autoridad dice sométase. Póngase debajo de esa autoridad. Sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Note la palabra del apóstol Pablo y le dice: sométase. Ahora, si vemos el contexto donde se escribe esto, el pueblo de Dios, el pueblo judío, la iglesia naciente también está bajo el poderío, bajo la bota romana. Y Pablo se atreve a decirle que ellos deben someterse a toda autoridad. A toda autoridad. Vamos a estar hablando hoy, el próximo viernes y el próximo sobre este tema: la sumisión, un camino difícil, pero seguro. Cuando yo le digo a usted estas palabras, someterse, sumisión, estar debajo, ¿cuál es la reacción suya? ¿Cuál es la reacción de su alma? Cuando desde pequeños traemos como un chip que nos dicen siempre que todo lo que es autoridad hay que rebelarse. Me llama mucho la atención cuando en Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 5, Pedro le dice a los jóvenes de la siguiente manera. Primera de Pedro 5:5, y esta debe ser una gran lección para nosotros. Miren lo que le dice Pedro en su primera carta. Déjenme encontrarla primero y la leemos. Y aquí la tengo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Me gustó mucho este verso, que me imagino que usted ya lo conoce, porque dice la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, vestidos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué me llamó la atención? Estamos hablando de la sumisión, un camino difícil, pero es un camino seguro. Le habla a los jóvenes. Yo fui joven, aunque no lo parezca. En algún momento fui adolescente, y desde la adolescencia comienza a nacer en el corazón del hombre, desde su adolescencia, la rebelión, la rebeldía, levantarse contra todo lo que tenga que ver autoridad, sea padres, sea autoridades civiles, sea autoridades eclesiásticas. Ese es el primero, el sentimiento. Pedro le dice a este grupo de personas llamados jóvenes que deben someterse. ¿Qué deben someterse? Ahora, nosotros debemos tomar este principio en nuestras manos, ya que somos algunos de nosotros, la mayoría, adultos. Y le dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos.
tenemos que someternos no solamente a las autoridades que representan los ancianos, sino a todos. Pero no solamente eso, sino para que quede todo bien claro, sumisos unos a otros. Sumiso. Esa palabra es una palabra difícil. Yo soy una persona sumisa. Usted o yo debo ser una persona sumisa. Usted debe ser una persona sumisa. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y me deja ver que el antídoto para la soberbia se llama sumisión. Se llama sumisión. Todavía no hemos entrado al punto que nos atañe, porque hoy vamos a hablar acerca de este pasaje, capítulo 13 del libro de Romanos, que dice la palabra someteos. Dice, someteos, sométase toda persona a las autoridades. O sea, toda persona, sométase a las autoridades. La verdad que la soberbia nunca ha sido muy buena consejera. Muy buena consejera. Le cuento algo que me sucedió. Estando yo en el aeropuerto, estaba abordando un vuelo y había un hombre del campo en ese tiempo, muy reconocido en el campo evangélico. Yo estoy ahí paradito. Mi hija trabajaba en una jefatura y entonces está ahí conmigo y me dice, estamos hablando ella y yo, pa, ¿quiere abordar ya? ¿O espera? Le digo, no, entremos ya. Y entramos y ella me dejó bien acomodadito, entré primero que todo y ella tenía el privilegio, la bendición que me tocaba a mí también de ir en primera clase. Me senté, me acomodé, estuve ya listo. Me cuenta ella que cuando ella iba saliendo, este líder religioso la detuvo y le dijo, mire, ¿por qué usted introdujo al avión a esa persona? Que es muy importante. Y entonces, sin ahondar en otros detalles de la conversación, mi hija le dijo, sí, es una persona muy importante. La humildad destruye la soberbia. Por eso, por sanidad del alma, yo debo aprender a someterme a esta palabra que dice, sométate toda persona. Es el camino más seguro. Es el camino más seguro. Jesús enseña acerca de la humildad. Dice que cuando vayamos a una fiesta, a algún lugar, no procuremos los mejores lugares, porque nos podemos llevar una sorpresa. Que el que está encargado de la fiesta nos diga, llegó uno más importante que usted. Llegó uno más importante que usted. Y nos pasen para la parte de atrás. Es mejor sentarse a la parte de atrás. Y si las personas consideran que somos muy importantes, nos van a pasar para el frente. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero dice la palabra de Dios, sométate toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. La primera cosa que quiero hablarles, y es un punto que voy a tocar hoy, es que la autoridad o el sometimiento tiene que ver con obediencia. No dice la palabra de Dios que debemos llegar al punto que nos sometan. Nosotros voluntariamente tenemos que someternos. La sumisión demanda obediencia y obedecer es cumplir la voluntad de alguien que manda. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Vuelvo a repetirlo. La sumisión demanda obediencia y obedecer es cumplir la voluntad de alguien. Ya esto es chocante. Haga fila aquí. No se mueva. Señor, un poco más para atrás. En estos tiempos de pandemia. Pero no solamente eso. Hay gente
que no sabe ejecutar la autoridad que tiene. Y eso a veces nos molesta. Y yo quiero decirle algo que yo noto en la vida del ser humano. Y ese algo que quiero compartir con ustedes es qué irritables que somos. Se nos tiene que tratar bien para que nosotros reaccionemos bien. Si alguien nos contesta o alguien nos mira de mal modo o alguien nos dice una palabra no cortés, enciende todas las luces de alarma. Pero aquí no dice la Biblia que yo debo someterme al que me trata bien, al que me lleva con cariñito, al que tiene toda la posibilidad de hacerme un bien. No, la Biblia dice que nos debemos someter a toda persona que tenga una autoridad, ya sea aquel que está con una banderita ordenando el tránsito en la calle, aquel que está detrás de un escritorio, de un mostrador, a cualquiera que nos atiende en un supermercado, a un cajero, a una cajera. La palabra de Dios nos enseña que hay algo importante en esto. Vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres. Entonces la sumisión demanda obediencia y la obediencia cuesta. Pero la Biblia dice que yo debo hacerlo. La iglesia es comparada con un ejército. Y ahí los quiero llevar. La palabra de Dios en muchas partes nos enseña que la iglesia o que el pueblo de Dios es como un ejército. Me gustaría compartir con ustedes algo que está y que le gusta mucho a mi esposa en el libro de, déjeme decirle, ya le voy a decir, de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, verso 4, habla del pueblo de Dios. Y ese es el pueblo de Dios y aquí no hay manera de evadir esto. Dice el 6:4, hablando del pueblo de Dios, dice que es hermosa, eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, dice la palabra de Dios. Pero déjeme ver si tengo, dice que es como un ejército en orden. Creo que tengo la cita un poquito cambiada, ya Marjorie me va a ayudar con esto. Dice que es como ejército en orden, como un ejército en orden. La iglesia del Señor en todo es tipificada como un ejército. Y la palabra de Dios dice que quien se enlista en un ejército y quiere hacer su voluntad, enredarse en los negocios del mundo. Gracias al Señor por su misericordia, Costa Rica desde hace muchos años no tiene un ejército y nosotros no tenemos mucha experiencia en esta y yo menos. Pero lo que he oído es que el que se mete a un ejército ni siquiera puede escoger cómo se recorta el cabello. No puede escoger si quiere usar barba o bigote. Ahí desde que entra tiene que usar la ropa que le dan, recortarse el cabello, no tener barba ni bigote, comer lo que le dan, levantarse a la hora que quiera. ¡Oh, sorpresa! La iglesia del Señor es como un ejército y no cualquier ejército, como un ejército en orden. En orden. Nos enseña la palabra de Dios entonces que la iglesia es como un ejército. Y aquellas personas que están sometidos bajo la autoridad de un ejército, si es un soldado raso, de ahí para arriba cualquiera que se encuentre, lo manda. Verso 4. Ok. Dice la palabra de Dios, sí, es que dice,
hermosa eres tú, amiga mía, de desear, como Jerusalén imponente, como ejército, en orden, en orden. Es muy importante entender entonces que la iglesia es comparada como un ejército. Pablo, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3, que quiero leer con ustedes, la palabra de Dios nos enseña, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice la escritura así. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3. Dice la palabra de la siguiente manera. Dice la segunda de Timoteo 2, 3. Dice la escritura, tú pues sufre penalidades. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y sigue diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nos enseña un principio también de los soldados. Dice que cuando alguien milita, debe estar dispuesto a someterse, a obedecer. ¿Qué aprendemos de estos pasajes? Aprendemos de que nosotros estamos en el ejército del Señor y debemos estar dispuestos a someternos, no solamente a las autoridades eclesiásticas, sino someternos volviendo nuevamente al libro de Romanos 13, a toda autoridad. A toda autoridad. Mire, la palabra de Dios dice, y aunque en este tiempo de liberación femenina no nos gusta mucho, dice la palabra de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos en todo. Podemos sacar muchas enseñanzas acerca de esto, pero notemos nuevamente, en el libro de Romanos capítulo 13 dice sométase, y aquí dicen las mujeres casadas estén sujetas. Escúcheme, marido, no dice la Biblia que usted tiene que sujetar a su mujer. La Biblia dice que bajo el principio de la sumisión, la mujer debe estar sujeta. Sujeción no gusta mucho, no gusta mucho. Y déjeme hacer una salvedad aquí. Cuando yo me convertí, en algunas iglesias y algunos ministerios abusaban de la autoridad. Pero ahora hemos abierto los ojos y nos hemos ido al extremo. ¿Quién hay que quiera someterse? Uno encuentra en la iglesia, mayormente la gente se somete a lo que ellos quieren someterse. Porque si uno toca temas muy sensibles, la gente no está dispuesta. Yo he oído hermanos que dicen, pastor, yo sé que la Biblia dice que si me dan por una mejilla, yo debo poner la otra, pero yo no. Y sacamos hasta chistes de eso. Entonces la palabra de Dios nos enseña que debemos ser personas sumisas, someternos. ¿Qué aprendemos de esto? Número 1, que para un buen funcionamiento debe haber un buen orden. Hay una palabra que es la antítesis del sometimiento, de la sumisión. Se llama anarquía. Y la anarquía es donde todo el mundo quiere hacer lo que quiera. Todo el mundo quiere hacer lo que quiera. Y eso no puede ser. Entiendo aquí en el libro de Romanos, dice que las autoridades son puestas por Dios. Son puestas por Dios. ¿Qué sería
un mundo donde no hubieran leyes ni hubieran autoridades que las ejecutan. Yo tengo mucho respeto por las autoridades y sin duda alguna, por la misericordia de Dios he tenido la oportunidad de viajar y a uno de los países donde la gente no le tiene solamente respeto, sino miedo a las autoridades es en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente trata de respetar las autoridades. ¿Sabe cómo se han ganado ese respeto? Ese respeto se lo han ganado porque son autoridades represivas. Autoridades represivas. Y parece que hay gente que solo entiende con la represión, porque de otra manera no entiende. Pero es lo mismo lo que dice la palabra de Dios, que nosotros no debemos ser como el caballo o como la mula, que han de ser gobernados con freno, porque si no, no entienden. Porque si no, no entienden. Y yo entiendo muy bien este principio, porque me crié en medio de caballos y de vacas, y hay caballos que son muy dóciles, que se le pone algo que aquí le llamamos bozal, que es la cuerda, el mecatito alrededor del hocico, y el caballo va para donde uno lo manda. Pero hay caballos que no entienden. Y tienen tanta fuerza que uno puede hacerle toda la fuerza del mundo para que giren para donde uno quiera. A esos necesitan un freno. Sumisión y represión. Para obedecer le pregunto, ¿qué necesita usted? ¿Un pequeño bozal o necesita un freno que se lo metan en su boca y le llegue hasta partes sensibles de las encías y tenga que obedecer quiera o no quiera? La palabra de Dios me enseña el primer camino, el camino de la docilidad. Necesitamos entonces la sumisión para el buen funcionamiento y el buen orden. ¿Qué pasaría en su trabajo, en su empresa, si no hubiese nadie que esté velando porque las cosas se hagan? La gente se acostaría a dormir, la gente leería un buen libro en horas de trabajo. Pero la palabra de Dios dice que el creyente, por algo que se debe caracterizar, es por la sumisión. Debemos someternos voluntariamente. Estaba viendo en Facebook algo que me llamó la atención, que salió hace mucho tiempo, y es de un buey que él mismo, a la hora de trabajar, estando el yugo en el piso, él mismo viene y se posiciona y mete voluntariamente la cabeza debajo del yugo, lo levanta hasta quedar enyugado. Sumisión. Pero hay otros que hay que corretearlos en el potrero y amarrarlos y hacerles 1000 cosas para poderles poner el yugo. Nuevamente la pregunta, ¿de cuál es usted? ¿De qué hay que corretear y arrinconarlo en una esquina? ¿O es de usted el que mete la cabeza sumisamente bajo el yugo? La palabra de Dios dice, cuando dice sométase, es voluntariamente. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que para que el buen funcionamiento sea una constante, debe haber disciplina. Debe haber disciplina. Dice la palabra del Señor. Y les comentaba que cuando yo, y lo dejé inconcluso el pensamiento, que cuando empezábamos en los caminos del Señor, había mucha gente que abusaba de la autoridad. Pero desde jóvenes sabíamos que cualquier desorden tenía una consecuencia. Se nos quitaba el privilegio de servir, se nos llamaba la atención y a veces, hasta públicamente nos exhortaban y nos disciplinaban. Hoy estamos al lado contrario, lo dije. Hoy estamos donde
hay que andar con guantes muy suaves para tratar a la gente. Porque que la gente se someta hoy está muy difícil. Queremos volver con estas enseñanzas a un principio bíblico, someterse. Cuando hay una estructura y hay gente que se somete, preferiblemente por voluntad propia, las cosas caminan. Corea del Sur, hace pocos años, Japón, hace pocos años, eran países metidos, caídos en la miseria, en la pobreza, pero entraron en un orden y la gente estuvo dispuesta a disciplinarse, a someterse, y hoy son países prósperos. Vivimos en Costa Rica, tenemos tantos recursos, pero tenemos una sociedad donde la gente está viendo de qué manera evade sus responsabilidades, de qué manera hace tal o cual cosa para no someterse a las reglas, a las leyes. Grandes sociedades que cada año terminan en empate, no ganaron nada, no perdieron nada, no pagaron nada. Y uno sabe que eso no es cierto. Y ellos saben que eso no es cierto. El gobierno sabe que eso no es cierto. Pero sabe, una de las cosas que yo veo es que el someterse es un acto voluntario del corazón. Se necesita obediencia. Se necesita obediencia. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra vida? Pero si le decimos a nuestros niños que van naciendo, la obediencia trae bendición. El sometimiento trae bendición. La sumisión trae bendición. Obedecer a los padres trae sumisión. Pero eso es por conveniencia nuestra. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Lo hacemos nosotros? Nos sometemos a nuestros cónyuges, nos sometemos a nuestras autoridades, nos sometemos a la iglesia. Yo quiero decirte que para ser sumiso hay que aprender a ser obediente. Termino nuevamente recordándoles el pasaje con el que iniciamos. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona, no deja lugar a duda. Me llamó mucho la atención y con esto quiero ir concluyendo. Sométate toda persona. Es que parece que los que están arriba no deben someterse. Yo quiero decirle que yo soy pastor. En la iglesia tenemos un balance. Tenemos un cuerpo pastoral. Tenemos una junta administrativa. Tenemos gente que trabaja en diferentes áreas en la iglesia. Yo soy el pastor. Alguien podría decir: pastor, usted está sobre ellos. Pero sabe, cuando tengo que someterme a ellos, con mucho gusto me someto. Me someto al diácono, que con mucha pena me dice: pastor, tiene que desinfectarse las manos. Pastor, tiene que pasar por esta alfombra. Pastor, tenemos que tomarle la temperatura. Yo no tengo ningún problema con eso. Me da gusto de que las cosas funcionen. Pero es someternos unos a otros. Por eso la Biblia dice que todos deben someterse. Todos deben someterse. Para someterse se necesita humildad. Y eso lo vamos a ver un poco el próximo viernes. Es el camino quizás, o es un camino muy difícil, pero se llega. Porque con la rebelión y con presentar siempre argumentos, uno poco consigue. Sea sabio, sométase. Si llega ante una autoridad, sométase.
sométase. Si llega a algún lugar donde hay alguien que represente esa autoridad, no tenga ningún problema. El que nada debe, nada teme. Yo veo cómo hay gente que comienza a pelear con autoridades, y lo ve uno en los aeropuertos. Hay reglas que están establecidas. Usted en su maleta de mano no puede llevar ningún objeto punzocortante. Pero si llevó la cuchillita, yo recuerdo en una ocasión, estaban promocionando en otro país un cuchillo pero muy especial. A todo aquel se lo regalaban, era en un centro comercial. Yo estaba de paso por ese lugar y me quedaban unas horas, fui a ese centro comercial y me llevé toda una conferencia de la bondad de aquellos cuchillos para ganarme uno. Ya mis maletas estaban en el avión, yo contento con mi cuchillito, y cuando llegué al aeropuerto me dice, ¿usted lleva algún objeto punzocortante? Y me acordé. Me dice, tiene que dejarlo aquí. Yo puedo argumentar y decirle y esto y el otro y aquí y allá y pelear, pero no voy a ganar nada. La vía más recta, el camino que siempre me llevará seguro, es el de someterme. Hay que dejarlo, lo dejo. Hay que dejarlo, lo dejo. Cada uno de nosotros debemos aprender este principio para nuestro bien. Para nuestro bien. Y yo he encontrado en la poca o mucha sumisión que tengo, he encontrado solamente bendición. Termino hablando de mi suegro, que en paz descansa. Mi suegro tenía una frase: a mí nadie me atropella. Pero a veces usamos esa frase para defender lo indefendible o para argumentar en un campo donde no tenemos la de ganar. Entonces es mejor someterse. Cuando yo he sido humilde y me he sometido, me ha traído puras bendiciones. Así es que a someternos, como dice la palabra, unos a otros en el temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, sométase todos los hombres a todas las autoridades, porque no hay autoridad sino la puesta por Dios. Señor, y para someterme, yo necesito aprender obediencia, Señor. Obediencia. Y tú me enseñas obediencia, Señor, cuando líderes religiosos llegaron y te confrontaron, y tú los confrontaste a ellos fuertemente, pero después pediste disculpas porque no sabían que ellos eran una autoridad. Ayúdame a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Señor, que estos próximos 3 viernes dejen en nuestro corazón un saldo de sumisión, Señor. Y vamos a vivir mejor y vamos a tener paz en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite, 9:30 para arrancar a las 10. 9:30 para hacer toda la labor de protocolo y arrancar a las 10 en punto. Algo me decía el miércoles pasado nuestra hermana Elvira, que estuvo de cumpleaños. Le saludamos y le felicitamos. Me dice, pastor, una de las bendiciones que ha traído la pandemia en cuanto a los cultos es que estamos empezando exactos. Y así es, gracias a Dios, porque es entre las muchas enseñanzas. Arrancamos a las 10 en punto para adorar y bendecir el nombre del Señor. Recuerde que los cultos ahora son un poquito más cortos, de 1:15 minutos. Entonces, tenemos un par de cantos, tal vez 1 o 2 anuncios y arrancamos con enseñanza. Así es que si usted llega 15 minutos más tarde, 20 minutos más tarde,
usted se va a encontrar que se perdió un buen porcentaje del culto. Queremos animarles también a aquellos que no tienen ninguna dificultad para congregarse. Hey, ¿qué les pasa? Congrégate. Cumple con la palabra de Dios que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que no se le haga una costumbre lo de la pandemia. Ya estamos reuniéndonos. Que Dios me les bendiga. Les amamos entrañablemente y queremos que usted siga creciendo en su vida espiritual. Dios me les bendiga. Buenas noches.